Bueno, hemos iniciado una temporada de gloria postrera y de avivamiento, y Dios ha estado hablando en estos últimos mensajes de lo que realmente es el avivamiento, porque muchas veces pensamos que el avivamiento es lugares llenos de gente, lugares donde la gente se cae, donde nos sacudimos un poco. La realidad es que el avivamiento es un evento del Espíritu. Y muchas veces podemos pensar que avivamientos son lugares llenos, pero con vidas vacías. Porque el avivamiento primero viene a transformar nuestra vida, viene a transformar nuestro corazón, viene a doblegar nuestro orgullo, viene a humillar nuestra vida para que Cristo sea exaltado en ella. Viene a romper, viene a quebrar para que Él se haga vivo en nosotros. Y el Espíritu Santo me ministraba que no podemos experimentar avivamiento si seguimos habitando en los mismos lugares. No podemos habitar en lugares donde estemos muy cómodos, lugares de pecado, donde hay apatía, donde hay deshonra a la presencia del Espíritu Santo. No podemos seguir avivados si seguimos vivos en la carne. Tenemos que estar dispuestos a perder, tenemos que estar dispuestos a entregar, tenemos que estar dispuestos a dar para que entonces la vida del Espíritu comience a vivir en nosotros. Los que estuvieron aquí el miércoles, los que no se lo perdieron, el pastor trajo una palabra: perdiendo con amor y con alegría. Y ciertamente eso es fuerte, porque ¿a quién le gusta perder? A mí no me gusta. No me gusta perder. Pero desde que he conocido al Señor, he perdido mucho, pero he ganado más en Él. Mire, yo prefiero perder en la tierra y que el cielo me aplauda. Yo prefiero dejar en la tierra y que el Señor diga: esa es mi sierva amada, ella está haciendo mi voluntad. Yo prefiero que la tierra me rechace, pero que el cielo me abrace. Yo prefiero que la tierra me deje, pero que la presencia de Dios nunca me abandone. Y el Señor me llevó al libro de Génesis. Yo amo el libro de Génesis, no sé ni cuántas veces lo he estudiado. Y tantas veces que cada vez que lo estudio, el Señor me ministra algo diferente, pero le voy a decir el tema. Voy a predicar bajo el tema: el peligro de habitar cerca de Sodoma. El peligro de habitar cerca de Sodoma. Y el Señor me llevó a Génesis capítulo 13, vamos a estar viendo algunos versículos del capítulo 13 de Génesis. Y para darle un poco de contexto de lo que estaba sucediendo en este momento del capítulo 13, aquí vemos cuando Abraham regresa, cuando se fue sin permiso de Dios para Egipto, porque lo movió la hambruna, pero no lo movió Dios. Y cuando él regresa de Egipto junto con su esposa, y también estaba Lot, con todas sus posesiones, con todas sus riquezas, y regresaron a Betel. Y dice la escritura que Abraham era muy rico en ganado, en oro y en plata, y que también Lot se había enriquecido. Fíjate que no dice que Lot era rico, se enriqueció por causa de Abraham. Y más adelante está hablando que en algún momento, por causa de la riqueza, porque habitaban los dos en la misma tierra, por causa de la tanta riqueza, empezaron a haber como que unos problemitas ahí. Empezaron a tener problemas entre la gente que cuidaba el ganado de Abraham y de Lot. Y Lot le dijo: mira, yo te voy a decir una cosa. No permitamos que este conflicto traiga problemas entre nosotros, porque al fin y al cabo somos familia. Y le dice: escoge tú, si tú vas para la derecha o yo voy para la izquierda, tú coges una tierra, yo agarro la otra. Y Abraham, por posición, por ser el mayor, le tocaba escoger a él. Y él le cedió a Lot. Él escogió el primero, porque el tanto caminar con Lot, Abraham sabía lo que Lot iba a escoger. Y me quiero detener en el versículo 10, cuando establece la palabra en el nombre de Jesús. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle Jordán en dirección hacia Zoar.
Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Y esto ocurrió antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Yo le digo Somorra para mezclarlo los dos. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán, a donde Dios le había dicho, y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Versículo 13. Pero los habitantes de esa región eran sumamente santos y adoraban a Dios. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Puede tomar asiento. Y usted sabe que me hablaba del Espíritu Santo, que muchas veces nosotros estamos en la misma posición del otro. Dice la Biblia que ellos regresaron a Betel. Betel significa casa de Dios o lugar de encuentro. Y muchas veces estamos en la tierra donde Dios habló espiritualmente, pero poco a poco vamos descendiendo desde la casa de Dios de Betel, del lugar de encuentro, y nos vamos acomodando y vamos poniendo nuestras carpas, nuestras tiendas cerca de la tierra de Sodoma. Y yo quiero decirte que ese camino de descendiente no es de la noche a la mañana, y esto empieza poco a poco. Va uno perdiendo el interés por las cosas que son importantes para enfocarte en lo que no lo es. Disminuye entonces el tiempo de intimidad, de oración, porque muchas veces nos encontramos afanados y ocupados en hacer, pero nos olvidamos de permanecer. Y a veces estamos haciendo mucho, pero estamos muertos espiritualmente, porque muchas veces vivimos una vida espiritual de apariencia, pero sin presencia. Y Dios no funciona de esa manera, porque podemos estar ocupados haciendo mucho, pero si Dios no está en el asunto, no estamos haciendo nada. Y la palabra Sodoma viene de la raíz hebrea Sedom, que se traduce como tristeza, angustia, agotamiento, arrepentimiento. Y los habitantes, si eran de Sodoma, eran los sodomitas. Y esa palabra sodomita está relacionado con sodomía, que son actos sexuales perversos que van en contra de lo que Dios dice. Son actos sexuales perversos que desagradan a Dios. Por eso ese lugar era conocido, porque la gente de allí era perversa, porque constantemente estaban pecando contra Dios. Y la Biblia dice en el capítulo 13 que los habitantes de ahí eran malos. Esta es la referencia que se tiene de esa tierra, pero Lot se enfocó en lo bonito que vio. Ya él había tomado una ruta cuando Abraham descendió a Egipto. Él conocía lo que había en esta tierra, pero él se enfocó en lo que la tierra tenía. Se enfocó que la tierra era fértil, que tenía abundancia de agua. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo bonito, sabiendo que el lugar donde vamos es un lugar de perversión. Y lo que entra por tus ojos y por los míos, o te libera o te ata. Yo lo déjame decirlo para este lado porque están como dormidos aquí. Lo que entra por tus ojos te libera o te ata. Quisiera saber si ustedes saben qué pasó con Eva. Eva vio que el fruto era bueno, pero Dios le dijo que no comieran. Pero ella vio, y lo que vio cautivó su corazón, distorsionó su visión y la llevó a caer. Y dice la Biblia que primero hubo un conflictito ahí entre la familia. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos da una instrucción, nosotros tenemos que cumplirla tal cual Dios la dijo. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela.
No dice que Abraham le dijo a Lot que se fuera con él. Lot se montó en el viaje, pero tampoco Abraham tuvo el carácter para decirle a Dios, tú no vas. A Lot, tú no vas. Y el conflicto que hubo aquí tiene que ver con eso. Y muchas veces para caminar en avivamiento y en propósito de Dios, nos va a tocar despedir gente que no es parte del diseño ni de nuestra asignación. Y yo estoy segura que para Abraham fue difícil tener que decirle a Dios, a Lot, sabes que hasta aquí llegamos, porque eran familia, porque tenían una relación cercana. Pero a veces la cercanía con quien Dios te mandó a dejar atrás pone en peligro tu avance y te puede llevar a perder la voz de Dios en tu vida. Usted no sabe que hay gente, cuando usted comparte con la gente que se queja, que eso es constantemente una queja. Si está soleado se quejan, si está lloviendo también, si hace frío también, si hace calor, que la cosa está mala, que no hay dinero, que no tengo que aquí, que no tengo allá. Si usted no es lo suficiente maduro y tiene un carácter fortalecido en la palabra de Dios, esa voz va a empezar a hablar más alto que lo que Dios habla. Porque lo que entra por el oído es una semilla que es como un vientre espiritual, y lo que se entra por ahí comienza a crecer en nuestro espíritu. Por eso dice la Biblia que la fe viene por... Mira lo importante que es el oído. Y el conflicto no siempre es negativo, porque puede ser la catapulta de una separación necesaria para que nos alineemos con el propósito de Dios. Mire, los límites son necesarios. Tus límites van a incomodar a aquellos que por mucho tiempo se están metiendo en tu vida. ¿Se van a incomodar? Claro que sí. Pero los límites son necesarios, porque si usted no pone límites, la gente le va a llevar su agenda y le va a controlar su vida. Los límites son necesarios. Dice la palabra que ellos fueron del lugar de encuentro y Lot decidió mirar con detenimiento la tierra fértil, que era un lugar descendiente, un lugar de pecado, a un lugar de perversión. Dice que sus ojos vieron que era hermoso y se dejó llevar por lo que vio, y él decidió acampar ahí. Él veía que Abraham le consultaba a Dios para todo. Y en ningún momento dice que Lot consultó a ver si esa era la tierra donde Dios quería que él se mudara. Y Abraham le modeló una vida de devoción, porque Abraham llegó a aquel lugar y él levantó un altar a Dios. Pero la realidad es que el que alguien ande contigo y tú le seas de ejemplo no significa que te va a modelar a ti. Porque el problema no está en quien modela, sino en el corazón de quien recibe el modelaje. Yo puedo caminar con el pastor toda la vida y el pastor un hombre de Dios que ora, pero no quiere decir que yo lo voy a imitar, porque el problema no está en lo que imita, el problema está en el corazón. Y si el corazón está desviado, porque ya vamos en un lugar descendiente, camino, un lugar de pecado, por más que tú me digas, ya yo estoy metida en un lugar de perversión. Ya el corazón se empieza a desviar, ya la mente comienza a empezar otra cosa, ya la visión se comienza a distorsionar, ya no ves las cosas de la misma manera, ya no estás orando como antes, ya no entras a intimar con Dios como antes, ya no lees la palabra como antes, ya la cosa importante pasó a un segundo plano. Porque cuando dejamos el lugar de encuentro para descender a un lugar donde nosotros sabemos que hay pecado, la Biblia dice ahí, por algo dice que la gente de Sodoma era perversa. Hay un aviso ahí de que ese lugar es peligroso. Y Lot escogió ese lugar, que era una tierra llena de perversidad, y muchas veces nosotros nos encontramos así, poco a poco. Vamos acampando, nos vamos alejando, tomando decisiones que parecen buenas en apariencia, pero poco a poco nos van alejando del corazón de Dios. Lo que tú decides hoy es lo que entronaste en el corazón primero, porque si tú decides en base a la voluntad de Dios, Dios siempre te va a dirigir, Dios siempre te va a guiar, pero cuando nuestra emoción se levanta, la voz de Dios no puede dirigir. Y yo estoy segura que Lot, como tenía las emociones muy arriba, él dijo, aquella tierra me gusta, esa tierra tiene muchos recursos, pero él prefirió escoger lo bueno y lo bonito, aunque eso desagradara a Dios. Y la decisión que Lot tomó no solo cambió el rumbo de su vida, sino que afectó su generación.
Lo que tú decides afecta a tus hijos. Lo que tú decides afecta a tu descendencia. Donde tú te metes afecta a tus hijos. Las puertas que tú abres afectan tu descendencia, iglesia. Estamos viviendo en unos tiempos determinantes. Usted, que es el sacerdote de su casa, lo que usted decida se lleva a enredar a su familia. Si usted decide en base a la voluntad de Dios, yo estoy segura que siempre Dios los va a mantener en la casa de Dios, en el lugar de encuentro. Pero si usted decide lejos de la voluntad de Dios, usted va a llevar a su familia a Sodoma. Y todos sabemos lo que significa Sodoma. Mira, el pecado de allí era tan fuerte que el pecado llegó delante de Dios y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo voy a destruir esta ciudad. Porque el pecado era tan fuerte que eso llegó delante de la presencia de Dios. Y el Señor no solamente lo está dejando aquí como algo por decir. Es que eso es lo que vivimos hoy. Esto no es una historia, no es una metáfora. Esto es lo que vivimos hoy. Y Dios nos está diciendo en esta mañana que también esto nos puede estar pasando, que como creyentes constantemente corremos riesgo y estamos exponiendo constantemente nuestra santidad, nuestra vida devocional con Dios, nuestra relación con Él, nuestra fe, nuestros tiempos de intimidad. Constantemente eso está bajo amenaza. Pero que espiritualmente muchas veces por decisión decidimos habitar en sodomas espirituales. Y poco a poco nos vamos alejando del lugar de presencia para irnos a acampar en un lugar de perversión y de pecado. Y hay peligros inminentes. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos pueda hablar en esta mañana. Hay riesgos de que tú agarres tus tiendas, tus carpas y salgas del lugar donde Dios te dijo a irte al lugar donde tú quieres. Tú no estás donde tú quieres estar, tú estás donde Dios te necesita que tú estés. Y muchas veces queremos estar en un lugar porque es cómodo, porque es bonito, porque no pasamos trabajo. ¿A qué precio? ¿A qué precio? A perder la presencia, a perder la voz de Dios, a perder tu familia, tus hijos, tu descendencia, tu generación. Peligro número 1, dejarte guiar por lo que se ve bonito pero no agrada a Dios. ¿Y cuántas veces tomamos decisiones a base de lo que se ve bonito, lo que parece atractivo? Ese trabajo que te promete pagarte 50 pesos la hora, pero tienes que trabajar 7 días a la semana, 12, 15, 18 horas. Dejas a tu familia, dejas a tus hijos, dejas de venir a la iglesia, y lo que empezó como maldición empezó a alejarte de la casa de Dios. No todo lo bonito que se ve es bendición. A veces son ilusiones y trampas del enemigo para removerte y sacarte de tu asignación. Una relación que parece bonita en apariencia, pero terminas haciendo alianzas con lo que no agrada a Dios. Si con quien tú te relacionas no te lleva a tener una vida que agrada a Dios, muévete de ahí. Si con quien tú te relacionas constantemente estás hablando del mundo y de todo el mundo, aléjate de ahí. Si con quien tú te relacionas o estás empezando una relación, lo que quiere es llevarte a la cama primero que al altar, muévete de ahí. Porque quien te ama te respeta, quien te ama valora, quien te ama va a entender que primero tiene que agradar a Dios antes de satisfacer los deseos de la carne. Muévete de ahí. Si los amiguitos que tienes, lo que te están invitando es para la discoteca, a fumar, a beber, a acostarte con mujeres, a acostarte con hombres, muévete de ahí. Hay peligro, hay una alarma y el Espíritu Santo avisa, pero como ya nuestra mente está en otro lugar, la voz del Espíritu Santo se nos hace común. Y lo santo se convierte en algo común. Tomamos decisiones por lo que vemos, no por lo que no nos detenemos a pensar primero, Señor, esto te agrada. Esto me acerca a ti, esto es lo que tú quieres. Realmente esto es tu voluntad.
Muchas veces lo que vemos puede ser el producto de una visión distorsionada. Y empezamos a descender. La gente que estaba allá en Sodoma era gente mala. Y aunque la tierra parecía fértil y con abundancia, dice que era como el jardín del Señor. No era el jardín. Te presentan la ilusión como que es de Dios, bien bonito. Métete a este negocio que te va a agarrar un montón de dinero. Y se nos mete la visión en los ojos del dinero. Era como el jardín de Dios, pero no era. Y el enemigo va creando una ilusión falsa. Pero como tú estás tan lejos de la presencia, esa ilusión falsa se convierte en tu realidad y en tu verdad. Y empezamos a ver las cosas como no son. La cercanía con Sodoma nos lleva a condenar lo bueno y a normalizar lo malo. Y Dios nos pregunta hoy, ¿estás decidiendo por apariencia o por obediencia? ¿Estamos decidiendo por apariencia, por lo que se ve bonito, o estamos decidiendo por la obediencia a la palabra del Señor? Porque un aparente valle fértil con muchas cosas bonitas, puede ser un lugar de perdición. Y es importante que examinemos dónde estamos y si lo que estamos viendo nos está direccionando a nuestra vida con propósito. Iglesia, tenemos que actuar con sabiduría. Porque no todo lo que ves te guía, te puede estancar y te puede sacar de camino. Porque a nosotros nos encanta imitar lo que está trending. Queremos imitar trending TikTok, todos los influencers de TikTok. Le preguntamos a ChatGPT, pero se nos hace difícil obedecer la palabra de Dios. Pero lo que ChatGPT dice, eso es. ¿Y qué pasó con esto? Que fue lo que Dios nos dejó. Que solamente de Él viene palabras de vida, que esta es la palabra que nos confronta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la palabra viva. Esta palabra es la que transforma, esta palabra es la que cambia. Esto es lo que va a transformar tu familia, esto es lo que va a transformar tus hijos, esto es lo que va a transformar tu vida. ChatGPT es mi madre. Mira, a lo mejor un sodomita que te está rondando, cuidado. A las mujeres que están solteras y los hombres solteros. Tengo 2 o 3 en la mira. Mira, hace un tiempo, unos años atrás, esta persona me invita, dice, pastora, necesito que vaya a mi casa. Y yo siento que yo oigo voces. Siento que me están mirando. Yo siento que hay algo ahí, que la casa está endemoniada. Mire, no hay casa endemoniada. Son nuestras decisiones lo que cargan el ambiente. Y cuando yo entro a aquel lugar, yo empecé a ver unas figuritas de budistas, de pirámides, de elefantes que para la suerte. Y yo le dije, mira, ven acá. Y estas pirámides, estas cosas, incienso para las buenas vibras. Yo le dije, ¿y esto? Bueno, pastor, es que eso se ve bien bonito para decorar las pirámides y el elefantito aquí para poner una frutita y el incienso para darle olor a la casa y que se vayan las malas vibras. Yo le dije, con razón, escucha lo que escuchan. ¿Qué contenido de programa ven aquí? Bueno, alto contenido sexual, de violencia y demás. Si tú tienes un problema con la pornografía, ¿qué haces viendo programas de alto contenido sexual? Si tú tienes un problema con el consumo de alcohol y de drogas, ¿qué haces viendo programación que te incitan a eso? Eso son puertas, son cosas que abrimos en nuestra casa. Y sin entrar lo que le permitimos ver a nuestros hijos. Harry Potter. Voy a decir esto, me voy a meter en problemas. Stranger Things. Esta última season, que los niños salen endemoniados, que son portales espirituales, que el protagonista de la serie se sale del closet porque dice que es homosexual y tiene más poderes. Pero eso es normal. Eso es normal.
Y me puedo buscar problemas con los jóvenes, no me importa, estoy aquí para predicar la verdad. Yo no estoy aquí para pasarle la mano a nadie ni para motivar a nadie. A mí Cristo me llamó para predicar su verdad. Y la verdad incomoda, la verdad te va a hacer incomodarte un poco, pero si no te incomoda, no te cambia. No sabemos lo que ven en los celulares, no porque hay privacidad. No, privacidad en mi casa no hay. Esa puertita del cuarto se queda abierta de los tres. Porque hasta el chiquito, I need some privacy. No, you don't need privacy. You need to leave that door open. That's it. Period. I'm preaching in English right now. Hallelujah. Next service, we're going to preach in English. Hallelujah. Segundo peligro, hacemos normal el pecado que antes nos esclavizaba. Lot puso su tienda y acampó cerca del lugar, y esto hizo que poco a poco se fuera acostumbrando al estilo de vida de Sodoma, a tal punto que él se fue acostumbrando a la perversidad del lugar, que las costumbres de ese lugar se convirtieron en el estilo de vida de Lot. Y así es el pecado, poco a poco entra, no nos damos cuenta, y cuando venimos a ver estamos encadenados nuevamente de lo que fuimos liberados. Y comenzamos a tolerar lo que Dios aborrece, y lo que toleras hoy, iglesia, mañana te va a gobernar. El pecado que toleres hoy, mañana te va a gobernar. El pecado que normalices hoy, las consecuencias te van a perseguir. No podemos entrar en un estado de tolerancia al pecado. Es como la gente que trabaja con, ay Dios mío, buscando la basura. Recogen la basura, en los zafacones lo llevan. Llega un momento que la gente se acostumbra a eso, al olor a la basura, porque ahí es que trabajan. Así es el pecado, así estaba, ya lo estaba adormecido, ya su espíritu estaba tan adormecido que él no se estaba dando cuenta del pecado que tenía alrededor. Y no nos podemos acostumbrar a eso, no podemos acostumbrarnos a que el mundo nos ofrece lo que es bonito y lo que es bueno. Miren, en el mundo la gente miente por mentir, a veces dentro de la iglesia también. La gente hace trampa por hacer. Se meten en unos trucos y unas cosas que yo digo, Dios mío. A veces yo digo saco de truco, porque tienen unos trucos y unas cosas. Fornican y adulteran como un deporte nacional. Eso es lo que ofrece el mundo. Mentira, ilusión, visión distorsionada. Murmuran. Falta de perdón, ofensa, eso es normal. La gente que no conoce a Dios siempre anda ofendida. Siempre andan en tristeza, en contienda. Eso es lo que nos ofrece el mundo. No podemos normalizar el pecado del mundo porque se vea bonito. La Biblia dice que no nos debemos adaptar, que no nos imitemos las costumbres ni las conductas de este mundo. Lo dice en el libro de Romanos. Sino más bien que dejen que Dios los transforme. Pero no puede haber transformación sin renuncia. No puede haber cambios practicando el pecado. No hay cambio de mente mientras sigamos imitando las conductas de este mundo. Veo 2 o 3 caras, Señor. Yo estoy hablando lo que tú me diste. Usted no puede habitar cerca del pecado y esperar que no le salpique un poco. No puede estar cerca del fuego y que una brasita de fuego ese lo queme. Si usted sigue jugando ahí. Pero si está cerca de la presencia de Dios, siempre tendrás cobertura y siempre tendrás protección. Tercer peligro. Primero acampas. Te mudas y te acomodas en un lugar de apatía y donde se enfría nuestra fe. El capítulo 13 dice que Lot puso su carpa cerca de Sodoma, pero cuando vamos al capítulo 14, dice que se desató una guerra entre unas regiones cercanas. Saquearon la ciudad y el versículo 14 dice, capítulo 14, versículo 11. Entonces los invasores victoriosos saquearon a Sodoma y a Gomorra y emprendieron el regreso de su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Versículo 12.
también capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. Se llevaron todas sus pertenencias, incluyendo su familia. En el 13 estaba acampando cerca. Ya en el 14 se había mudado, porque se instaló en ese lugar. Se acostumbró al pecado y a la perversidad de ese lugar que lo atrapó. La comodidad de lo que ofrece Sodoma lo atrapó. ¿Cuántas veces nosotros buscamos lo fácil? Lo cómodo. Queremos las cosas simples, sin pasar trabajo, sin morir a la carne, sin sacrificar nada. Queremos lo estable, pero sin mucho esfuerzo. Hay gente que quiere ser rica, pero no trabajan. Hay gente que quiere trabajar, pero no quiere rebajar, pero no van al gimnasio y siguen comiendo de todo y siguen dañando el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, pero quieren rebajar. Queremos una vida espiritual muy alta, pero no buscamos a Dios, no hablamos con Él. Queremos hablar con Dios, pero no oramos, no tenemos vida de intimidad con Él. Queremos lo fácil. A las 6 de la mañana, venga, retiro de oración y oración. Eso es muy temprano. Pero no es muy temprano para otras cosas. Pero para lo que Dios te pide que haga, es muy temprano. Y tú no sabes si en ese momento que Dios convocó ese ayuno, esa oración, esa adoración, Dios te iba a hablar. Dios iba a tratar con tu corazón, Dios iba a tratar con tu carne. Pero queremos lo fácil. Al pueblo de Dios nos gusta lo fácil, no nos gusta pasar trabajo. Tenemos vidas rutinarias, monótonas, pero sin presencia. Queremos que Dios obre, pero seguimos en la misma condición. No queremos renunciar al pecado, no queremos renunciar porque nos gusta, porque el pecado gusta. Pero se nos hace difícil renunciar al pecado que vivir una vida que agrade a Dios. Hay mucha gente cómoda, demasiado cómoda. Yo creo que cuando Cristo venga se van a llevar la silla con todos para allá. Pega aquí la silla. Espérame, Cristo, voy. Y con la silla pegada. No quieren hacer más de lo que hacen, porque se conforman con un poquito. Ya alcancé un poquito de gloria, ya con eso yo me conformo. La comodidad es mala. Mira, la comodidad es peor que la dificultad. Y la comodidad destruye nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento. Porque cuando ponemos la comodidad por encima del propósito, se nos va a hacer difícil ejecutar la voluntad de Dios. Porque Dios siempre nos va a pedir cosas que van por encima de lo que nosotros sabemos. Dios siempre nos va a pedir cosas que nos va a sacar de la comodidad. Yo pedí ser pastora, no, ni predicar tampoco. Usted no sabe lo que a mí me cuesta subirme aquí. Mucho. Yo predicaría así. Me cuesta. Pero por Él, yo hago lo que sea por Él, que lo agrade a Él. Si Él me llama a predicar, yo predico. Si Él me llama a las multitudes, yo predico. Si me llama a 2 personas, yo predico. Porque yo quiero agradarlo a Él. Por encima de mi comodidad está el propósito de Dios en mi vida. Aleluya. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte a Él. Aleluya. Y a veces tú y yo nos quedamos en Sodoma, no, quizás no es porque nos gusta el pecado, es porque nos gusta la comodidad. Sodoma era un lugar de recursos, era un lugar, dice la Biblia, que de agua abundante, tenía recursos, pero era un lugar de pecado, era un lugar espiritualmente dañino. ¿Dónde tú quieres estar? Seguir en la comodidad, mientras te pasan las oportunidades por el frente, tú sigues cómodo en el mismo lugar. Nos acostumbramos a un ambiente que enfría nuestra pasión por Dios. Debilita nuestra fe. Simplemente porque es práctico, porque es accesible y es cómodo.
Eso es peligroso, iglesia. Y tenemos que salir de ese lugar. Para ver a Dios obrar necesitamos cambiar. Si usted quiere que su matrimonio cambie, empiece a cambiar usted. Haga lo que Dios dice. Obedezca su palabra. Es peligroso quedarte ahí porque yo me preguntaba, ¿dónde estamos espiritualmente? Físicamente y espiritualmente. ¿Dónde estás hoy? ¿Te acerca a Dios? ¿Tus hábitos te acercan a Dios? ¿Tus relaciones te acercan a Dios? ¿Qué opina la gente que trabaja contigo? ¿Saben que tú le sirves al Señor? ¿En la escuela? ¿O vives una vida aquí y otra en la escuela? Porque te da vergüenza que otros sepan que tú eres cristiano. ¿Dónde estás hoy? La comodidad sin presencia no es una bendición, es una trampa del enemigo. Y leía esto que me gustó mucho: es mejor estar en el desierto con Dios que en Sodoma sin su presencia. Cuarto peligro: no subestimes el peligro de las malas compañías. Cuando vamos al capítulo 19, dice que los ángeles llegaron a la ciudad y en la entrada de Sodoma estaba Lot sentado allí. O sea, ya no solamente acampó, se mudó, ahora es parte de la influencia de la ciudad. Dice la historia, las costumbres, que la gente que estaba a la puerta de la ciudad era porque tenían una posición importante. Allí se cerraban negocios, hacían transacciones. Y Lot era un hombre de influencia, pero no usó la influencia para glorificar a Dios. Usó la influencia para su propio beneficio. Ya era parte de la perversión de la ciudad. Ya era parte de lo que gobernaba allí. Ya Sodoma se había metido dentro de Lot. Tú en tu trabajo, en la universidad, donde quiera que Dios te pone, tú eres una persona de influencia. Si tú no eres luz, si tú no eres sal, si tú no eres una influencia de amor, de redención, de restauración, entonces eres una influencia de las tinieblas. Esto es o una o la otra, aquí no hay término medio. O influyes para gloria de Dios, o deja que el sistema te influya para que entonces, en vez de ser luz, te cueles entre las tinieblas. No, es que yo estoy ahí, pues yo estoy esa persona porque yo voy a hacer que se salve. Tú no eres Dios, tú no vas a salvar a nadie. Hay relaciones que en lugar de que nosotros las influyamos, nos influyen a nosotros. En los trabajos eso pasa mucho. Se sientan ahí en el trabajo a hablar obscenidades. Entonces, en vez de uno pararse, no se le ríe las gracias a ellos. Eres parte también, porque no tienes el carácter para pararte y decir: permiso, este tema no me interesa, y te vas. ¿Eres de influencia? ¿Estás usando la influencia que Cristo nos da o estás permitiendo que el mundo te influencie? Tu entorno revela tu nivel de influencia. Quinto peligro, y este es el más peligroso: cuando lo que decides afecta a tu entorno. ¿Tú eres consciente de que las decisiones que tomamos pueden afectar a tus hijos? Pueden afectar a tu familia. Pueden afectar a tu esposo, a tu esposa. Pueden afectar a tus compañeros de trabajo. Pueden afectar los lugares donde estás, porque cada decisión que tomes tiene un impacto en aquellos que están cercanos a ti. ¿Estás dispuesto a poner en riesgo tu familia y la gente que tú quieres porque espiritualmente estás débil y así estás tomando decisiones? Espiritualmente débil. Porque cuando Lot decide instalarse allí, no solamente se afectó él espiritualmente, su esposa y sus hijas. Porque cuando se llevaron a Lot y lo capturaron, que perdió todo lo que tenía, se llevaron a su familia y a sus hijas. Donde tú decides acampar, será donde tú lleves a tu familia. Las decisiones que tomes hoy pueden causar beneficio y bendición a tus generaciones o las puedes maldecir. Y en ese mismo capítulo 19 habla de que cuando los ángeles llegaron a la ciudad, Lot insistió en que estos ángeles fueran a su casa, pernoctaran allí. Y todos los hombres de la ciudad, dice la palabra, que llegaron a la casa de Lot porque querían tener relaciones sexuales con los ángeles.
Y en el versículo 7 del capítulo 19, mira, si Lot estaba tan metido en Sodoma que no le importó la seguridad de sus hijas. Dice el versículo 7, por favor, hermanos míos, suplicó, esto es Lot hablando, no hagan una cosa tan perversa, refiriéndose a los ángeles. Mire, tengo 2 hijas vírgenes, déjeme traerla y podrán hacer con ella lo que quieran. Pero dejen en paz estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Donde tú habites hoy será la referencia de tu vida mañana. Y la depravación que nosotros dejemos entrar no solamente nos perjudica a nosotros, sino también a nuestra generación. Cuando Lot ofreció a sus hijas, no dice que las hijas se quejaron, porque ya esto era un estilo de vida en la casa de Lot. Tú eres la referencia de tus hijos. Si nuestros hijos van a imitar a alguien, van a imitar las figuras que tienen en la casa. Y la cultura y las costumbres que tú establezcas adentro es lo que ellos van a reflejar afuera. ¿Usted sabe lo que es que un padre ofrezca a sus hijas para que un montón de hombres la violen? Tiene que haber tanta perversidad en su espíritu, en su mente y en su corazón, que no pensó que eso era malo. Es que yo no pensé que eso era malo. Yo no pensé que eso le estaba haciendo daño a alguien. Yo no pensé. Esta debe ser nuestra referencia. Lo que tú pienses o lo que tú creas pierde validez con la verdad de la palabra, con la verdad de lo que Dios dice en ella. Pero yo tengo que decirte que ahí en ese lugar de perversión Dios llegó. Porque aunque es como cuando el pueblo de Egipto salió, que estuvieron quejándose todo ese transcurso, que yo quiero, ¿por qué no me dejaste en Egipto para morirme? Porque Egipto nunca salió de ellos, aunque era un pueblo libre. Estaban cautivos en el espíritu, en la mente y en el corazón. A Lot le pasó lo mismo, porque cuando los ángeles le dijeron, tienes que irte ya, porque vamos a destruir esta ciudad, él titubeó. Miren, los ángeles tuvieron que sacarlo por la mano y llevárselo. Y él pidió, no me saques, déjame en una ciudad cercana, porque él quería ver la destrucción de Sodoma de lejos. Porque él nunca salió de allí. Sodoma estaba tan dentro de él que aun cuando Dios le dijo tienes que salir, titubeó y se quiso quedar cerca para ver la destrucción. Y regresó al lugar donde acampó. La decisión de Lot provocó que su esposa amara tanto ese lugar, que en lugar de seguir la instrucción miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Nosotros somos la sal de la tierra, dice, pero la sal pierde su valor cuando nosotros miramos a Sodoma. Por eso ella se convirtió en una estatua de sal que no tenía sabor, no tenía valor, se volvió insípida. Y quiero cerrar con esto. Al final de ese capítulo 19, las hijas de Lot, como no había descendencia porque no habían hombres en la ciudad, emborracharon a su papá 2 veces y se acostaron con él. Porque las puertas que abras hoy y no las cierres, tus hijos las van a tener que batallar mañana. El gigante que tú no matas hoy, le tocará enfrentarlo a tu generación. Pero hay esperanza, aún en Sodoma, Dios envió a sus ángeles para sacar a Lot. No porque lo merecía, sino por su gracia, porque Dios ama. Y Dios escuchó el clamor de alguien. Y el último peligro de acampar en Sodoma es pensar que es demasiado tarde para regresar.
todavía hay oportunidad para que Dios nos rescate. Mientras haya vida en ti, hay tiempo para arrepentirnos. Y estamos a tiempo a volver a los brazos de nuestro Padre. Lot tenía todo en contra allí, se había instalado en ese lugar. Sus decisiones se habían mezclado con la perversidad. Pero allí la misericordia de Dios lo alcanzó. Envió a sus ángeles para que antes de destruir la ciudad, Lot saliera. Y Sodoma fue destruido, pero Lot fue salvado. Y yo te hago esta pregunta ya en esta casi tarde. No es donde acampas, es donde tú quieres estar. Tiene que haber una voluntad de querer salir de un lugar de miseria, de un lugar de pecado, de un lugar de apatía espiritual, de un lugar donde no hay cobertura porque estamos en pecado, pero ahí hay esperanza. Y ahí Dios quiere meter su mano y Dios quiere rescatarte. Efesios 2, 4, 5 dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de estar muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ponte de pie, iglesia.